Lisbel Magaña, doctora en educación, muchas gracias por estar conmigo en esta tarde platicando. Gracias a ti por la invitación, me siento muy contenta de venir a platicar contigo y disfrutar un rico café. Padrísimo. Oye, Lisbel, te hemos buscado porque considero, haciendo una radiografía en un ejercicio mental así muy breve, considero que en nuestro país uno de los principales problemas es la educación. Y considero también que todos los demás problemas, que vamos a decirlo de una manera muy laxa, no competen a la educación, parten de la educación. Entonces, al final, creo que si lo imaginamos como un embudo de problemas, hasta abajo está la educación, es la base, tanto de la problemática que vive nuestra sociedad y también de las posibles soluciones que podrían haber para esos problemas. Cuéntanos un poquito cuál es tu perspectiva, tu forma de ver, de hacer esta radiografía de México a través de la educación, ya que eres especialista en el tema. Por supuesto, vemos muchas áreas, ya sea el currículum, ya sea los sistemas de evaluación, ya sea la cuestión docente, el magisterio, los sindicatos, los materiales, los planes y programas de estudio, la falta de actualización. Hay muchos factores que no ayudan a que la educación tenga un impacto verdaderamente positivo en México y en el imaginario colectivo del mexicano en sí. Claro, estoy recordando un poco a Paulo Freire, ahorita que te estoy escuchando, y él nos decía que uno de los problemas fundamentales es, por ejemplo, la vocación docente. En países del tercer mundo, como lo es Brasil, de donde viene el pedagogo que estoy citando, y como lo es México, creo que la docencia a veces es un escaparate para cuando no hay trabajo. Tú eres ingeniero licenciado estudiaste una ciencia, estudiaste una técnica, y no encontraste trabajo de lo que estudiaste, ¿y qué te dicen? Pues vete a dar clases. Creo que ese es uno de los principales problemas de la educación. ¿Cómo lo visualizas tú? Diriges un centro de capacitación donde hay docentes también y seguramente te has enfrentado a esta problemática. Por supuesto, y hasta hay un dicho, ¿no? Pues voy a dar clases mientras encuentro un trabajo de verdad, ¿no? Exacto, no se considera un trabajo de verdad. Así es, sí, como algo intermedio en lo que ejerces tu profesión, pero la profesión docente es de las más nobles y enriquecedoras, satisfactorias, siempre y cuando tengas, como tú justamente lo comentas, el perfil, la pasión, el interés. Sabemos que no son de las profesiones mejores pagadas en cuanto a la cuestión económica, pero si consideras otros aspectos, el encontrarte a tus alumnos en la calle, en el cine, que te hablen, que te recuerden con mucho cariño, y eso en todos los grados, ¿no? Claro, yo he tenido la oportunidad de trabajar en maternal, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y en licenciatura. He dado clases en todos los niveles educativos. Es diferente la retribución que te da cada estudiante. Ya sabes, el pequeño siempre te abraza, ¿no? Te dice que te quiere. Sí, te quiero, te escribes cartas de te quiero, ¿no? Te regalan su corazón en unas cartitas muy bonito. Y el estudiante universitario te reconoce de una manera distinta, pero yo creo que de las profesiones más satisfactorias que hay. Y obviamente la falta de inclinación real por esta profesión sí recae en un docente, pues, que no disfruta su trabajo y que se hace evidente para el estudiante. Un estudiante, nadie puede dar lo que no tiene. A un estudiante no le va a gustar una materia de un profesor que está obligado o que no le gusta trabajar en esa asignatura. Paulo Freire también decía, cuando un niño se imagina una escuela que le ofrece libertad y alegría, es porque la suya le niega libertad y alegría. Y hacía un estudio muy, muy interesante en las escuelas rurales o semirurales de Brasil, en el cual preguntaba al grueso de la población infantil cómo imaginaban su escuela o que lo dibujaran. Y efectivamente la imaginaban como un lugar libre, como un lugar donde pudieran aprender a partir del juego. Y creo que reflejaba de una manera muy preocupante la realidad brasileña, que se parece mucho a la realidad mexicana. Platicábamos la otra vez, Liz, acerca de la educación activa versus la educación, vamos a decir, tradicional. ¿Qué me puedes decir acerca de la educación activa y por qué puede ser una opción? Bueno, yo tuve la oportunidad en casa, mi hermano y yo, de estudiar en un colegio Montessori, preescolar, primaria, sin exámenes, sin tareas, nunca. Y yo platico con alguien, que no vamos a entrar en detalles, pero alguien de mi edad, y estábamos 7 por 8
yo sé que son 56. ¿Dónde está Kenia? ¿Dónde, dibújame, África, las capitales del mundo, cómo se conforma, las partes de la planta? Para mí los poemas, para mí todo lo que aprendí en preescolar y primaria, no recuerdo lo de preescolar, la vivencia en sí, por la falta de conciencia, pero a partir de la primaria son cuestiones muy significativas. La manera como se enseña y se aprende en un Montessori deja huella en el estudiante de por vida. En secundaria ya no había Montessori aquí en Puebla y tuve que... apenas, ¿no? Que ya hay. Sí, ahorita hay muchos. Antes nada más había uno, cuando llegamos de México. Solo había uno, en ese ingresamos. Se manejaba un poco distinto, aunque sí, bueno, con la metodología Montessori, pero sí el colegio activo siempre provee de ciertas habilidades que no te da la escuela tradicional. Yo consideraría que debería ser en México todos los preescolares que fueran de un corte activo, ya si no Montessori por lo costoso de los materiales, de un corte activo, y tendríamos adultos con otras habilidades. Y se han hecho estudios, el director de Amando García de la Universidad Iberoamericana hizo un estudio de cuál era el perfil de los niños de Montessori cuando entraron a la universidad. Es decir, no importa que ya haya pasado el tiempo, el que viene de Montessori muestra una característica indagatoria, distinta. Más curiosa. Sí. Y sobre todo... Nada reprimida. Exacto, más libre. María Montessori tenía un precepto que era el aprender haciendo, ¿no? El facere, el hacer, y la vivencia, ¿no? Yo tengo muy grabado uno de los métodos Montessori, por ejemplo, que los niños no llevan un almuerzo, sino llevan los ingredientes para preparárselo. Esa sola diferencia marca habilidades que van a perdurar toda la vida. Pero, ¿cuál crees tú que sea la razón por la que hay una obsolescencia en los métodos, en los materiales, en la vocación, en el resto de las escuelas, digamos, tradicionales? Y pues lo más preocupante, en las escuelas públicas, que al final son las que pues recogen, acaparan al grueso de la población infantil y juvenil del país. Evidentemente son las políticas educativas. Si bien el mayor recurso nacional se destina a la educación, se va en cuestiones que tienen que ver más con sindicatos que con considerar mejorar los materiales. Nos falta, sí miramos hacia los países europeos cuando se plantean ciertos cambios, sin embargo no son, tuve la oportunidad de participar como profesora de bachillerato en Francia en 2 ciclos escolares y observé, por ejemplo, que las lecturas no venían preguntas de búsqueda, sino preguntas inferenciales. Enseñaban a los chicos a reflexionar, a criticar, y acá eran sobre todo preguntas de búsqueda. Entonces, desde el diseño de los materiales tenemos ahí una falta. Tampoco hay una secuencia correcta en cuanto y en varias asignaturas, no solo español, en matemáticas y demás. Por ejemplo, la materia de inglés. Terminan y vuelven a empezar en inglés, nunca realmente hablan inglés, no se trabaja a fondo. Por ejemplo, la asignatura del ajedrez, que tú y yo en diferente generación tuvimos la oportunidad de llevar como materia en la escuela donde estudiamos, esa despierta muchas habilidades en cuanto al estudiante. No hay buen ajedrecista que no sea buen estudiante. Definitivamente. Es eso. La falta de educación financiera, por ejemplo. La educación emocional. La educación emocional. Sí. Todos los problemas tienen su raíz en que la política educativa en México y en otros países de Latinoamérica no es la adecuada. ¿Será que es conveniente para, vamos a decir, los poderes fácticos, para hablarlo de manera muy general y muy amplio, es conveniente un pueblo obediente, un pueblo, digamos, que está caminando en un carril, sin preguntarse, como borreguito, sin dudar, sin cuestionar al statu quo, y obediente es conveniente para un sistema porque no te van a revelar nada, ¿no? No van a preguntarse si las cosas como se hacen actualmente están bien hechas o podrían hacerse de una manera mejor. Entonces, creo que por ahí también puede estar el problema en que los poderes fácticos determinan que un pueblo que obedece, que un pueblo que está educándose para ser obrero, para ser trabajador, pues es mejor que un pueblo que se educa para hacer ciencia, para hacer arte, para hacer cultura. Un artista se va a preguntar las cosas, un artista no va a ser tan fácil que lo manipulen o que le compren su voto con un lunch, ¿no? No va a ser tan fácil que no reclame si los medios de comunicación le ofrecen contenido insignificante. En cambio, un pueblo obediente pues va a estar ahí consumiendo lo que el sistema le ofrezca.
Y en todos los grados, incluso en las universidades, cuando te habla un catedrático te dice, para cuando vayas a pedir empleo y cuando tú eres profesor de algún bachillerato, el director te dice, díganles a sus alumnos que se pongan el uniforme, porque cuando vayan a solicitar un trabajo y el corte de pelo, es decir, siempre el perfil es para personas que se alineen al sistema, sí. Por ejemplo, en estudios se han hecho que en México confiamos en un 95-98% en los profesores, o sea, lo que nos dice el profesor, cuando hoy en día tenemos en el celular toda la información. Un estudiante alemán confía en un 50%, en un 40%, un estudiante europeo en general desconfía de lo que dice el maestro. Claro. La desconfianza, bueno, tú sabes, René Descartes, el principio de la duda, ¿no? Hace que busques la verdad, y hoy en día que los estudiantes tienen acceso a toda la información y el tiempo para buscarla, creo que estamos en una encrucijada y un momento importante en el que sí deberíamos modificar las maneras de enseñanza, porque los chicos nos están superando, ¿no? Es muy difícil que de buenas a primeras las políticas educativas cambien, que los diputados voten leyes diferentes para modificar el sistema educativo mexicano, y más en la actualidad, lo veo todavía más complicado, casi imposible. Pero ¿qué puede hacer un papá en su casa? ¿Qué puede hacer una mamá? Que su hijo fue a una escuela tradicional, una escuela pública, no le quedó, no hay recursos, y en la tarde llega a casa el papá, la mamá, ¿qué pueden hacer con ese niño, con ese joven, para tratar de sacarlo un poco de este carril donde el sistema nos mete? Evidentemente la lectura, la reflexión, las pláticas, el invitarlos siempre a ser pensadores, no dejarlos, incluso siendo adolescentes, dejarlos que vean la televisión. Hay que estarlos acompañando en este proceso y siempre comentar. Vemos las noticias, las comentamos, vemos una película, la comentamos, y de esta manera se les invita a la reflexión y apagar un poquito la tele también y sacar un poco más los libros. En casa, de pronto me decían los papás, es que mi hijo no quiere leer. ¿Usted, señor, lee? Claro. No, pues es que... Entonces, ¿cómo quieren que el niño lea, no? Que toman la lectura como un castigo, o sea, y el momento divertido en la tele. El hijo que debe ser lector tiene que partir de una casa donde se lee, ¿no? Y es difícil a veces en este proceso transgeneracional, donde los papás no fueron educados en la lectura, los abuelos tampoco, pues los hijos, los nietos, ¿cómo, no? Debe haber un momento en el que se rompa este patrón, vamos a llamarlo, se escucha fuerte, pero este patrón de ignorancia o este patrón de obediencia ciega al sistema, y empezar a dudar y empezar a hacerse preguntas a partir de lecturas propias, a partir de indagaciones propias, de curiosidades. También creo que llevarlos a las áreas naturales, a las áreas libres, a que ellos mismos observen las plantas, observen los insectos, observen el cielo cuando va a llover, cuando ya dejó de llover y qué ocurre con esa mecánica de las nubes. Es decir, todo lo que el niño no ve por estar encerrado en un aula, y que en la tarde tampoco ve por estar encerrado en su casa, enfrente de una pantalla de la computadora, del teléfono, viendo una serie o perdiendo el tiempo de otra manera. Sí, pero al ser tocados por la luz de la conciencia, los padres pueden modificar precisamente estas prácticas, ¿no? A lo mejor decía un padre que quizá no esté escuchando, yo no lo sabía, ¿no? Pero ahora que lo sé, quisiera modificarlo. Así es. Y definitivamente debe de haber una colección grande de lecturas y de materiales, inclusive en la red, inclusive en la televisión, que puedan sacar al niño de este patrón mecánico, ¿no? En el que está siendo, vuelvo a citar a Freire, educado. Porque Freire decía, la educación es la transmisión de la cultura. Si tú vives en un país corrupto, pues te van a educar para ser corrupto, ¿no? Para resolver las cosas a partir del soborno, de la extorsión, y entonces, al final, pues es educación, es transmitir la cultura en la que vives. ¿Qué es lo que propone Freire, que después propone Jacques Derrida en una tesis maravillosa que se llama La Universidad sin condición, allá en Francia, este filósofo argelino francés? Él dice, la deconstrucción de la educación. O sea, reeducar es primero deseducar y después reeducar al niño, ¿no? Para sacarlo de este alud de desinformación en la cual está creciendo, en la cual se está desarrollando. ¿Qué opinas de esta idea de la deconstrucción en la educación? Sí, yo ya lo había escuchado, mi papá es escritor, tiene un libro que habla sobre la
Nunca había escuchado previamente ese término, la despersonalización. Era una historia de una chica que se llama Sofía, sabiduría, y se va a una escuela de despersonalización. En lugar de ser academia es de despersonalización. Y ahí modifica, toma conciencia de ciertas actitudes y cotidianas que no son adecuadas y las cambia por prácticas adecuadas, pero a raíz de conocerlas, porque la gente no puede hacer algo distinto si no lo conoce. Sí, no, definitivamente. Y bueno, tú diriges un centro de capacitación que está aquí más o menos al centro sur de la ciudad. En ese centro de capacitación has ampliado mucho tu oferta, ¿no? Para preparar a los jóvenes, sobre todo que ya están en edad laboral, para que puedan estudiar la educación media superior o la educación superior. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta carrera por educar a un pueblo como el pueblo mexicano y que se puedan superar a partir de la educación? Para mí fue muy importante porque yo desde los 19 años estoy trabajando de manera ininterrumpida en educación media superior, ya con más conocimiento a partir de estudiar la maestría en administración de instituciones educativas, el doctorado en educación. Tuve igual la conciencia de saber que en media superior la eficiencia terminal es al 50%. Entonces, ¿cuál es la situación que nos orilla a que todo lo que se destina a los programas de este nivel educativo no prospera, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones? Todo eso, pues, tuve la oportunidad de leerlo, investigarlo, y me di cuenta que había que trabajar e impactar en lo que es bachillerato. Participé junto con un grupo de maestros en un programa donde elaboramos las guías y materiales de los primeros bachilleratos semiescolarizados que existían en Puebla para adultos de 18 meses, y luego me gustó trabajar con adultos, y de manera interrumpida hemos trabajado para los fines de semana, que es cuando los adultos tienen descanso, los domingos, ayudando a que la gente pues pueda concluir su bachillerato, o hay gente que tiene licenciatura pero no se pudo titular, también los acercamos a esto. La experiencia laboral, el hecho de tener poco tiempo disponible para seguirse preparando, pero hacerlo. Lisbeth Magaña, vamos a incluir en la columna escrita los datos para que puedan buscarte. Gracias. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido conmigo esta tarde, que platiquemos un ratito, y sobre todo no va a ser la primera vez, más bien no va a ser la última vez que te invitemos, porque creo que el tema es sumamente amplio. Por supuesto, estoy a tus órdenes, te agradezco mucho, y por supuesto ahí tienen su casa en el centro de capacitación. Muchas gracias. Gracias.